Seguramente ustedes, auditores y auditoras del semáforo, les ha tocado, como a nosotros, es cierto, estar adecuando la manera en que consumimos cultura. Por supuesto, los libros, la música, el cine a través de las plataformas han sido un lugar de refugio durante estos meses de enclaustramiento, pero también hemos tenido que encontrar otras maneras de acercarnos a la música en vivo, al teatro, a las artes escénicas, incluso a los museos. Esas son algunas de las preguntas que van a estar rondando el encuentro en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile? Que se va a estar realizando 17, 18 y 19 de agosto. Y para conversar al respecto estamos con el director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Arcos, Tomás Albagli. Tomás, muy bienvenido a Radio Universidad de Chile. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti y a todos los y las organizadoras de este encuentro. Hablemos un poco de cuáles son los motores que generaron la necesidad de este evento. Bueno, fundamentalmente, Antonella, este evento nace desde la necesidad de relevar y de poner finalmente sobre el tapete la tarea que han debido enfrentar los creativos y emprendedores de la cultura y el arte y la creatividad en Chile, referente a esto que nos ha afectado a todos, que es la pandemia. En el fondo, cómo hemos tenido que reinventar nuestros propios emprendimientos creativos, nuestras propias doctrinas creativas de cara a las audiencias, finalmente entendiendo que hemos tenido limitada nuestra libertad y hemos tenido que empezar a trabajar desde un modo un poquito más digital o un poquito más a través de la pantalla. Y es aquí entonces en donde las audiencias han debido fundamentalmente reinventarse y han forzado a las personas que realizan este tipo de actividades a desarrollarlas a través de la pantalla. Los principales motores de esta actividad son fundamentalmente el Instituto Profesional Arcos, a través también de una alianza estratégica con la Municipalidad de Peñalolén, que en conjunto establecemos una iniciativa que se llama Territorio Peñalolén Creativa, que fundamentalmente busca relevar el potencial y transformar a Peñalolén en un área idónea en el fondo para el desarrollo de la economía creativa, el emprendimiento y la gestión cultural. Y a partir de aquí un poco, bueno, tenemos varios hitos, tenemos varios headliners dentro del encuentro que precisamente, pues te voy a sacar uno al ejemplo, tú lo mencionabas antes de partir con la entrevista, tenemos a The Cow Company, que en el fondo finalmente es un gran ejemplo de todo lo que hemos tenido que vivir y todo lo que hemos tenido que sufrir para poder sacar adelante estas iniciativas a través de la pantalla y de este sistema online. ¿Cómo nunca nos imaginamos antes de estar forzados a esta situación que podíamos tener teatro a través de la pantalla finalmente? El teatro entendiendo que es una disciplina muy presencial, muy del feeling y de la piel entre el actor y el público. Bueno, hemos logrado tener esta puesta en escena a través de la pantalla con muy buenos números, con muy buen impacto y con también mucho agradecimiento por parte del público. Finalmente esto también ha permitido democratizar o transversalizar el acceso al teatro sin necesidad de tener que trasladarnos a las salas de teatro y tener que estar presencialmente activos. Ahora, la pregunta de este encuentro tiene que ver con las audiencias. O sea, por un lado, van a tomar la experiencia de distintos representantes de distintos ámbitos, va a estar representantes del Ministerio de la Cultura, de IF Chile, de Fábrica de Medios, les mandamos un saludo, son amigos, Editores de Chile, Corporación Cultural Chincohue de Peñalolén, ¿cierto? Yunus, Tramados, Invadelab, Video Games Chile, y los músicos también amigos y que queremos mucho, Pedro Fonsea y las premiadas, Frank's White Canvas, a quienes admiramos mucho, somos ultra fan de ese parcito. Pero la pregunta, a pesar de tener la experiencia de ellos, es sobre qué está pasando a este lado de la pantalla, ¿no? Y ahí te lanzo una teoría que a mí me tocó mucho viendo teatro, es este espacio de hacer comunidad. Y no sé si a ti te pasó, Tomás, y seguramente la gente que nos está escuchando también, cuando uno va a un estreno en el teatro, igual se encuentra con un montón de gente, ¿cierto? Pues somos igual como público estoy pasando en teatro por dar un ejemplo muy específico, ¿no? Y me pasaba cuando quiera como que uno se ponía a mirar quiénes estaban también, y en algunos casos chatear por interno con los amigos que estaban viendo la misma obra, ¿no? Y este espacio también de encuentro posterior, que en pandemia fue ultra exacerbado, porque era normal ver conversatorios en algunos teatros después de las obras, pero en general la mayoría de la gente se iba. Y por lo menos estos meses ha habido como una necesidad urgente de poder ser parte de esta comunidad, y quería preguntarte cómo están sintiendo eso ustedes inicialmente. Por supuesto, en el encuentro va a haber más detalles al respecto.
Claro, en el fondo la complejidad de no poder estar presencial y no poder compartir con las personas nos ha afectado a todos, Anto, pero ¿cómo lo podemos transformar al evento o cómo lo vemos desde este lado de la pantalla? Bueno, lo vemos precisamente trabajando en conjunto con nuestros colaboradores, trabajando con nuestros amigos, trabajando con nuestros aliados estratégicos, estableciendo líneas de trabajo en común, focos en el fondo compartidos que nos permiten a todos un poco también atacar esto que tú mencionas, de generar colectivos, de generar equipos y fundamentalmente desarrollando estas actividades a partir de un esfuerzo desde el propio territorio y desde las personas, desde la gente, desde en el fondo las personas que habitan. Y aquí en el fondo lo planteabas tú, Pedro Fonsea, la Frank White Canvas, son dos instancias que son propiamente en el fondo, habitantes de la comuna de Peñalolén, son personas que mueven y que generan un núcleo colectivo dentro de la comuna de Peñalolén y que a nosotros nos parecieron tremendamente relevantes para poner en relevancia esto de, en el fondo, cómo hacemos colectivo, cómo hacemos equipo, cómo hacemos también una dinámica que nos permita visibilizar y poner en relevancia todo lo que se está haciendo en estos ámbitos, tanto en el territorio de Peñalolén como en el ámbito nacional. Pero también conversando un poco, Antonella, desde el punto de vista de cómo nos tramamos, cómo nos articulamos entre los diferentes actores, de tal manera que todos podamos, en el fondo, remar hacia el mismo lado, por decirlo en una metáfora bien coloquial, por decirlo de alguna forma. Ujú. Ahora, estos desafíos también han traído cierto nivel de belleza, ¿no? Y es muy interesante el borronamiento de los territorios, porque claro, aunque esto sea desde Peñalolén, y en este caso el mismo encuentro va a dar cuenta de eso porque se va a poder ver a través de la plataforma web Territorio Peñalolén Creativa, Penanolén, para que no se confunda, ustedes saben que la ñ está excluida de la web, territoriopenalolencreativa.cl, el 17, 18 y 19 de agosto, y también preguntaste por eso, ¿no? Ese ejercicio de crear no solamente para el público en sala, si pensamos eso como una imagen, sino que este contenido puede ser visto transversalmente y transterritorialmente, y eso también es una belleza y un tremendo desafío. Absolutamente. Comparto contigo, Antonella. O sea, de hecho, la gracia de estar a través de la pantalla y de poder hacer esta puesta en escena híbrida, porque no nos olvidemos que nosotros vamos a estar presencialmente en algunos aspectos dentro del Instituto Profesional realizando el encuentro. Por ejemplo, vamos a estar utilizando el estudio de televisión o los estudios de grabación de sonido para tener las conversaciones con Frank White y con Pedro. Pero claro, la gracia también de hacerlo esto híbrido y a través de la pantalla es que vamos a tener también personas que nos van a poder estar viendo en distintas partes de Chile, en distintas otras zonas y en distintos otros territorios creativos. No nos olvidemos que Chile es un país en el fondo muy rico en emplazamientos de territorios creativos. Tenemos a Frutillar, tenemos Valparaíso, tenemos Iquique, entonces Concepción, Valdivia, exactamente, Antonella. Entonces proliferan por todo lo largo y ancho de nuestro país y esto es lo entretenido también de ponerlo en pantalla, de que todos tengamos acceso y en el fondo independiente nos limiten los kilómetros de distancia entre una ciudad y otra, tengamos todas las posibilidades de estar presentes y participar activamente de este tipo de iniciativas. Bueno, van a estar sucediéndose una serie de actividades, algunas conocemos porque han pasado por acá en el programa y, por ejemplo, estuvimos conversando con Felipe Mella, director ejecutivo del Centro GAM, respecto a los resultados de la encuesta que ellos hicieron el año pasado sobre el consumo de contenido digital durante el confinamiento. Ahora, es interesante porque no sé si Tomás, ustedes lo han visto, a nosotros como FEMCINE, por ejemplo, nos tocó ver eso, que el año pasado tuvimos muchísima más presencia porque era algo mucho más novedoso. Y me acuerdo que en agosto del año pasado nosotros fuimos el segundo festival que fue en formato virtual y por lo tanto tuvimos una cantidad de consumo, la gente estaba recién encerrada, recién digo desde marzo, y luego los festivales que se sucedieron después y nosotras mismas, en marzo tuvimos mucho menos consumo virtualmente porque la gente ya estaba cansada, porque también después de un rato es como ya no quiero, ya paso todo el día Zoom, no quiero pantallas de distracción, etc. Entonces me imagino que los consumos han cambiado, la situación ha cambiado y quizás una de las preguntas interesantes para hacerte es ¿qué pasa ahora? ¿Cómo vamos a convivir con este híbrido virtual presencial que podemos empezar a acceder ahora? Luego no sabemos, ¿no? Claro, muy buena pregunta, Antonella. Mira, a ver, esto también es un poco una proyección a futuro sin tener muy claro ni tener muchas pruebas concretas que nos permitan hablar tácitamente, pero lo que nosotros vemos en el fondo y proyectamos a futuro es que esto de las condiciones híbridas viene para quedarse, viene para enriquecer
viene para sumar a la capacidad de oferta que tengamos nosotros como telespectadores o como oyentes o como en el fondo audiencia general respecto de la oferta cultural creativa y en el fondo de actividades que se realicen no solamente en Chile, sino que en el mundo. O sea, vamos a tener la posibilidad, ¿por qué no?, de poder ver un Lollapalooza vía internet, vamos a tener la posibilidad de ver, no sé, Teatro Cinema en paralelo mientras estamos viendo The Cow Company, o vamos a poder tener dos obras de teatro en simultáneo corriendo en paralelo en nuestras pantallas. O sea, la versatilidad y el beneficio que eventualmente nos puede entregar esto de la hibridez o de la realización de la cultura y el arte a través de la pantalla es infinita. Yo creo que no tiene límite y nos va a permitir sobre todo incrementar el consumo de arte y cultura, finalmente, Antonella, que no nos olvidemos que es muy importante, es muy relevante. O sea, yo creo que hacer un punto me permite, si me desvío un pequeño pelo de la pregunta, pero tenemos que tener, o sea, tenemos una obligación y más ahora, después de lo que acabas tú también de comentar antes de iniciar la nota, que en el fondo el cambio climático, todo lo que nos está pasando, tenemos una necesidad empírica de poder transformar nuestra economía y nuestra matriz productiva desde una economía extractivista, rentista, a pasar hacia una economía más del conocimiento. Y es aquí en donde la economía creativa, en donde el consumo de la cultura y el arte cobra un papel relevante. Aquí donde nosotros vamos a cambiar los paradigmas que nos han forjado como de hace mucho tiempo en cuanto a cómo sacamos las riquezas, cuánto aportamos al PIB. O sea, un ejemplo concreto, el aporte de la cultura al PIB chileno es el 2,2%. Entonces, entendamos una cosa. O sea, Mientras no que el aporte que hace el Estado a través del Ministerio de la Cultura y las Artes es menos del 0,4% del presupuesto nacional. Digo, ¿no? Por supuesto, así como que no quiere la cosa, no, pero tienes toda la razón, Antonella. Entonces, en ese sentido, es relevante lo que estamos haciendo, no solamente con el encuentro de economías creativas, de territorio español creativo, sino que lo que está haciendo la cultura y el arte en general a partir de esta hibridez y de este esforzamiento, por decirlo de alguna forma, de la pandemia a las plataformas digitales y a las redes, nos ayuda a esto, nos ayuda a encaminar y a poder torcer un poquito el camino y empezar a transformar más a la sociedad, una sociedad del conocimiento, en una sociedad en la que disfruta, consume y en el fondo realiza cultura, arte y creatividad permanentemente en todo su quehacer. Ahora, la pregunta es, quizás para quienes nos están escuchando, ¿cuál es el público objetivo de este encuentro? Porque les recuerdo que estamos conversando con el director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Arcos, Tomás Albaglia, a propósito de este encuentro en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile, que se va a realizar 17, 18 y 19 de agosto a través de territoriopenalolencreativa.cl? Porque van a pasar estas como testimoniales, ¿no? Donde van a haber personas de distintas organizaciones, pero también, por ejemplo, quiero destacar que va a haber este conversatorio financiamiento privado para la economía creativa, también como una posibilidad de repensar y de plantear, especialmente frente a un área que ha estado tan golpeada por la pandemia, ya parece un lugar común decirlo, ¿no? Pero tristemente y tan abandonada. En términos de los aportes y las prácticas políticas en este ámbito. Entonces, desde ahí, ¿quiénes están invitadas a participar de este encuentro? Están todos invitados, Antonella. Yo creo que discriminar o segmentar en algún público objetivo en particular sería finalmente dispararnos a los pies. Están todos invitados, pero fundamentalmente todos aquellos que tienen emprendimientos creativos, que son emprendedores, que han debido reinvertirse a partir de la situación que nos ha puesto contra las cuerdas de la pandemia. ¿Cuántos emprendedores han surgido a partir de la pandemia, Antonella? ¿Cuántos han tenido que salir de sus trabajos formales, de su estructura de 8 a 8 y han debido crear en el fondo, bajo su propio esfuerzo en el fondo y creatividad, emprendimiento y formas de salir adelante? Entonces, en el fondo, enfocado a todos, pero fundamentalmente a aquellos emprendedores que usan y usufructúan del arte, la creatividad y finalmente la economía creativa, que la economía creativa no es nada más que ponerle números al arte y a la cultura, finalmente, profesionalizar el arte y la cultura y darle un valor intrínseco a él. Claro, ese es nuestro público en general. Y también, ojo, comentar que no solamente van a ser clases magistrales, sino que también vamos a tener conversatorios. Vamos a tener conversatorios muy interesantes, donde va a estar participando, por ejemplo, Gladys Sandoval, la directora de la Corporación de Cultura de Chincohue, María Paz Ortega de Yunus, donde va a estar Carolina Pereira, secretaria ejecutiva para la Economía Creativa, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Entonces, finalmente vamos a tener miradas tanto de los gobiernos locales, vamos a tener miradas del gobierno nacional, vamos a tener miradas de actores públicos y privados. Entonces, creo que nos va a ayudar un poquito a ver cómo está la película y cómo está un poquito el estado del arte en estas situaciones, y por eso invitamos a públicos en general, porque somos todos creativos, somos todos emprendedores,
algunos ejecutándolos, otros en carpeta, otros en la libreta para esperar a que esto suceda, pero fundamentalmente invitamos a todos los emprendedores y creativos y creativas del territorio nacional a que participen de este encuentro y seminario. Bueno, territorio Penalolén, creativa.cl, ahí ya pueden encontrar la información de lo que va a estar sucediendo. Esto inaugura el martes 17 a las 14:30 horas y va a estar hasta las 18, va a cerrar con música en vivo de las Frank White Canvas, que son muy grosas, que fueron las primeras mujeres en ganar el premio a Mejor Proyecto de Rock en los pasados Pulsar, el miércoles 18 desde las 15 horas y también hasta relativamente las 19, el jueves 19 también desde las 15 horas cerrando con Pedro Fonsea junto a Sebastián Almarza. Toda la información, territorio Penalolén, creativa.cl, no hay que inscribirse, hay que simplemente conectarse porque va a ser a través de esta web. Así que muchas gracias, Tomás, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones y mucha fuerza para el evento. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias por tu tiempo y disposición. Tomás Albagli, director de Extensión y Vinculación con el Medio del Instituto Arcos, organizadores de este encuentro, para que no se lo pierdan en pandemia. ¿Cómo evolucionan las audiencias culturales en Chile? 17, 18 y 19 de agosto. Nosotros vamos a la música, pausa y ya regresamos.